Buenas noches, gracias por sintonizar Impacto Ambiental este martes 25 de abril. En nuestra emisión de hoy conoceremos cuál es la relación entre la producción animal y la agroecología. Para ello me acompaña el biólogo René Martínez, quien es especialista en producción animal y agroecología. René, gracias por aceptar nuestra invitación al programa de Impacto Ambiental. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad?, por aceptar mi invitación a este tan conocido programa. René, cuando hablamos de agroecología y lo mezclamos con la biología en este país, ¿qué resultados obtenemos en esta mezcla en base a las necesidades sociales y nuestras acciones con los recursos naturales? La agroecología como objetivo principal busca más que todo trabajar con los agroecosistemas, ¿verdad? Busca estar de la mano con los agroecosistemas, que quiere decir, en esa interacción va lo que es la ecología básicamente, ¿verdad? Y más que todo también la preservación y conservación de algunos animales silvestres, ¿verdad? También tratamos en esa manera pues de proteger alguna fauna silvestre. Por ejemplo, acordémonos que algún tipo de parcelas nos funcionan como corredores biológicos también, ¿verdad? Entonces ese es el aporte también agroecológico que se da hacia esta ciencia también, y está ligada también a la parte de biología también. Cuando hacemos una observación al pasado y vemos esta dinámica con la que producimos alimentos actualmente, y es la misma dinámica con la que hemos producido alimentos en los últimos 40 años. ¿Cómo ves la dinámica actual de la agricultura? Porque si vamos a hablar de agroecología, hagamos un vistazo al pasado y veamos cómo el desarrollo de la agricultura se ha dado en El Salvador y por qué ahora se quiere implementar una agroecología. Sí, anteriormente, ¿verdad?, estábamos actuando de una manera desastrosa, ¿verdad?, utilizando siempre los agroquímicos, ¿verdad? Usted se dio cuenta, por ejemplo, en la utilización de cuando aquella época del algodón, ¿verdad?, que en cuanto a los agroquímicos se usó de una manera tan drástica que, ¿verdad?, allí iban muchos animales y muchos insectos benéficos para las plantas, ¿verdad? Entonces actualmente igual, ¿verdad?, se da siempre de esa misma manera, ¿verdad? Pero a medida de avanzando el tiempo llega y entra la ecología, la agroecología, ¿verdad? La agroecología trata en ese sentido de opacar o disminuir lo que es los agroquímicos, ¿verdad?, que se encuentran todavía allí. No se han todavía degradado algunos agroquímicos, todavía se encuentran allí, y viene la agroecología actualmente con unos controladores biológicos, ¿verdad?, a degradar lo que son algunos compuestos todavía dañinos que se encuentran en el suelo todavía. ¿Pudiéramos comparar, René, la agroecología con los procesos de cultivos de nuestros ancestros? Básicamente sí, ¿verdad?, los podemos comparar, ¿verdad?, básicamente porque se está tratando de volver a utilizar lo que se utilizaba actualmente, ¿verdad? La agroecología abre muchos espacios para lograr volver a esa práctica que no daña los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, que los mayas la utilizaron en toda Centroamérica y en México, ¿no? Los mayas la utilizaron, ¿verdad? Fue bastante buena, ¿verdad?, la intervención en cuanto a la agricultura, ¿verdad? La utilizaron, ¿verdad? Para ese entonces resulta de que no existían muchos contaminantes, ¿verdad?, como los actuales, ¿verdad? Acuérdese de que a medida vino pasando el tiempo, ¿verdad?, se fueron cambiando diferentes agroquímicos. Pues actualmente lo único que se hace es cambiar nombre y cambiar de viñeta, ¿verdad?, los productos que todavía están causando problemas acá. Todavía se utilizan en El Salvador compuestos químicos que han sido prohibidos en los Estados Unidos desde 1985. No obstante, en El Salvador se siguen utilizando. Se siguen utilizando. ¿Por qué consideras
¿por qué consideras que se siguen utilizando estos agroquímicos? Realmente en nuestro medio que nosotros nos manejamos como en agroecología, ¿verdad? Hemos observado actualmente que todavía alguna gente todavía utiliza algunos agroquímicos, ¿verdad? Acordémonos en aquella época de, ¿verdad? Que se quisieron quitar aproximadamente 60 agroquímicos acá. No era básicamente la docena maldita que se llama, ¿verdad? Sino que eran 60 agroquímicos, pero actualmente todavía se siguen utilizando. ¿Qué es lo que hacen este tipo de empresas? Lo que hacen es cambiarle el nombre, ¿verdad? Y el tipo de viñeta, ¿verdad? Entonces está algo como disfrazado básicamente. ¿Hay falta de regulación? Falta de regulación en cuanto al uso de pesticidas, aunque existe la ley de pesticidas, ¿verdad? Porque ya se hicieron los estudios que el glifosato actualmente está dando problemas a nivel neuronal y se le acredita la enfermedad de Alzheimer al uso del glifosato. En muchos países de Europa ya está prohibido el uso de glifosato, no obstante aquí se utiliza varias veces al año y se riega hasta en avioneta. Ya tuvimos el problema de las algodoneras de los años 50, que los pesticidas que ocuparon en esa época para las siembras de algodón, efectivamente dejaron productos en la tierra, metales pesados, que ahora, 50 años después, venimos a ver las repercusiones porque ya se encuentran derivados del DDT, que es un componente cancerígeno que proviene de estos pesticidas que se ocuparon en las algodoneras y ahora se encuentra en la bahía de Jiquilisco presente y ya los camarones están absorbiendo y están acumulando estos metales pesados. Eso es importante lo que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Todavía la gente, ¿verdad?, de sus lugares de origen mencionan que, por ejemplo, en esta parte de la caña, ¿verdad?, todavía se están regando con avionetas todavía, ¿verdad? Los madurantes, por ejemplo, ¿verdad?, lo que son en las cañas, que al final, ¿verdad?, no daña específicamente a ese cultivo, sino que a sus alrededores, ¿verdad? Entonces nos genera también cierto grado de contaminación, ¿verdad? Entonces con esta cuestión de la agroecología nosotros tratamos de investigar más allá, ¿verdad?, de cómo lograr disminuir básicamente todo ese tipo de agroquímicos, ¿verdad?, que actualmente están contaminando los cuerpos de agua, ¿verdad? Los absorbe la planta también, ¿verdad? Y todavía también el ser humano, ¿verdad? Y los animales. Cuando hablamos de la agroecología, ¿por dónde iniciamos, René? Porque si bien la hicimos a un lado durante los últimos 50 años y ahora queremos recuperarla, porque pareciera ser que nos hemos dado cuenta que la agroecología es una de las soluciones que tenemos para la soberanía alimentaria, que es uno de los grandes compromisos que ha adoptado el país, no solamente con la sociedad salvadoreña, sino a nivel internacional. Sí, iniciaríamos más que todo con la parte de comunicación con la población más que todo, ¿verdad? Porque todavía existe gente, ¿verdad?, renuente a pasar de una agricultura, digámoslo así, contaminante a una agricultura limpia, ¿verdad? Entonces existe también una desinformación de parte de la comunidad todavía, ¿verdad?, en cuanto a la agroecología todavía, ¿verdad? Pero se está tratando desde nuestra universidad de lograr llegar a aquellas comunidades para que conozcan en sí de qué se trata, ¿verdad? Ya hay muchos ejemplos también en cuanto a procesos agroecológicos que se dan con algunas instituciones, ¿verdad? Y gente propiamente dicha que está trabajando ya el tema agroecológica. De hecho, la FAO menciona, ¿verdad?, que existen a nivel mundial 1.9 millones de agricultores que están trabajando con, ¿verdad?, ya la parte orgánica, más que todo. En Latinoamérica. En Latinoamérica, más que todo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, va a ser un cambio paulatino que se va a ir dando, ¿verdad? Solo que veamos la parte del cambio climático, ¿verdad? La parte del cambio climático va generando nuevas plagas y nuevas enfermedades, entonces la agroecología está para eso, para investigar, por ejemplo, la parte de control biológico, de dónde es que básicamente vamos a arrancar para atacar
insectos perjudiciales que están ahí en las parcelas. Y efectivamente la FAO y el Ministerio de Agricultura y Ganadería señalan que el 75% de los suelos en El Salvador tienen problemas de erosión y estiman que cada año se pierde un aproximado de 59 millones de toneladas métricas de producción agrícola debido a factores asociados a la degradación ambiental y a los efectos del cambio climático. René, vamos a una pausa y ya regresamos para continuar hablando sobre la agroecología en El Salvador. Muy bien. René, hablando de la agroecología, la sostenibilidad social, el desarrollo sostenible, que se habla muy frecuente, ¿no? Pareciera ser que no solo en El Salvador tenemos problemas de ordenamiento territorial, lo tiene Rusia, lo tienen otros países, pero en El Salvador nuestras características son muy peculiares y son muy típicas del Salvador, con un 90% de nuestro territorio nacional de alto riesgo, considerado de alto riesgo. ¿Cómo ves los procesos de agroecología con el ordenamiento territorial que tenemos actualmente, que muchas veces están utilizando tierras fértiles para construir casas y dejan las tierras para construir casas, para sembrar? O sea, se hacen las cosas al revés. Pareciera ser que no vamos por el camino correcto en relación a la agroecología, a lo que se busca con el cambio climático, a lo que es la soberanía alimentaria y un ordenamiento territorial lógico. Sí, básicamente aquí se ha dejado algo importante, que es la parte demográfica, ¿verdad? Siempre en cuanto a la parte esta ambiental, la gente dice, no, pero la parte de demografía, el crecimiento poblacional, esto es irreversible, ¿verdad? Pero realmente no se hace nada, ¿verdad? En cuanto a detener ese tipo de cosas que, ¿verdad? Al final va a demandar más recursos naturales, ¿verdad? Más alimentación, ¿verdad? Todo ese tipo de recursos, y también la explotación a los recursos naturales, ¿verdad? Actualmente se está poniendo de moda, digámoslo así, los sistemas periurbanos, ¿verdad? De producción agrícola. ¿Qué quiere decir? Yo en mi espacio de mi casa yo puedo producir algún tipo de planta, por ejemplo, que me sirva a mí, chile dulce, cebollines, ¿verdad? Tomate también, si yo tengo un espacio pequeño, ¿verdad? Yo lo puedo hacer, básicamente. Se pueden hacer hortalizas verticales. Verticales, ¿verdad? La parte de hidroponía también, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Y de ahí obtener yo mis propios alimentos también, ¿verdad? Entonces, en cuanto a eso, la agroecología tiene mucho que ver, ¿verdad? Ya los huertos caseros, ¿verdad? La aplicación de huertos escolares, ¿verdad? Que los niños aprendan, básicamente. Entonces, nuestra universidad trabaja básicamente para eso, ¿verdad? Enseñándole a niños, jóvenes, ¿verdad? La producción urbana. Parte de todo esto se relaciona también, este ordenamiento territorial se relaciona con los movimientos sísmicos que hemos estado teniendo y que nos ponen en una situación bien vulnerable porque estamos construyendo en lugares que tal vez no se deben de construir. Y estamos sembrando donde no se debiera sembrar también. Tenemos que sembrar en lugares donde son lugares aptos para sembrar, pero estos lugares están siendo invadidos por los residenciales. Un ejemplo de esto es en Lourdes. La tierra de Zapotitán es una tierra riquísima en nutrientes, húmeda, porque de ahí baja mucha agua que se filtra del lago de Coatepeque, de Termos del Río, y se va a dar al valle de Zapotitán. Utilizar el valle de Zapotitán para construir colonias o residenciales, me parece, es ponernos la soga en el cuello en un territorio pequeño con la cantidad de población que tenemos. Esa relación como que no nos da a futuro la sostenibilidad que buscamos en relación a los alimentos. Sí, básicamente esta parte del ordenamiento territorial sería algo bueno que se debería de impulsar desde las municipalidades, ¿verdad? Y de ahí estudiar lo que es básicamente las cuencas, darle un sentido así, las cuencas hidrográficas, ¿verdad? Porque desde ese aspecto yo estudio, ¿verdad? La zona alta, media y baja, ¿verdad? Con respecto a lo del territorio, básicamente.
y ver, por ejemplo, cuántas personas hay por habitante y cuál es el uso de la tierra, básicamente, ¿verdad? El ordenamiento territorial es básicamente para eso. Y es sumamente importante, René, cuando vemos que dentro de la soberanía alimentaria buscamos que una familia pueda subsistir de forma autónoma. Se han hecho análisis en El Salvador de cuánto necesita de territorio, por ejemplo, una familia de 5 integrantes para poder generar sus alimentos, para poder generar su energía, para poder obtener el agua sin depender de instituciones o sin depender de otros organismos o de otros medios para poder subsistir. Por ejemplo, que puedan sembrar sus alimentos, que puedan criar sus animales, que sea un sistema holístico integrado en donde un desarrollo de una plantación te produzca los beneficios para criar animales y que el excremento de animal se hace abono para poder abonar estas plantaciones con energía solar, obtención de agua por medio de captación. Se ha hecho este análisis de cuánto necesitamos en El Salvador para que una familia pueda ser autosostenible en su ritmo de vida y obteniendo alimentos nutritivos de buena calidad sembrados por ellos mismos. Sí, básicamente sí, ¿verdad? Nosotros en cuanto a nuestra carrera, ¿verdad? Una familia básicamente casi necesita como media manzana, digámoslo así, o con lo que estábamos hablando, ¿verdad? El espacio de su hogar también como para producir cierta cantidad de alimento. Si no pudiera producir toda, por ejemplo, una persona que no tenga esa media manzana, en un espacio más reducido puede producir una cierta cantidad. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces se está tratando de eso con esta cuestión de la agricultura periurbana, ¿verdad? Entonces ellos, con respecto a ellos, se trata de producir, ¿verdad? Que la gente no dependa mucho de los supermercados, por ejemplo, ¿verdad? Tener sus animales, ¿verdad? Y hacer un análisis, ¿verdad? La parte de agroecología, lo que va también allí es la parte administrativa, ¿verdad? La parte administrativa, ¿qué quiere decir? Que yo puedo decir, ¿verdad? Tengo tantos animales, me produce, por ejemplo, una vaca me produce tanta leche, ¿verdad? Tantos huevos, me produce una gallina, ¿verdad? Y todo ese tipo de desechos, darles tratamiento y utilizarlos para la planta, básicamente. Y más que todo, lo que ya habían dicho mis compañeros, ¿verdad? Más que todo es alimentar el suelo, más que todo. Cuando vemos esto en El Salvador, son iniciativas muy visionarias, muy atractivas, como parte de un desarrollo social sostenible. Pero estamos a tiempo, René, con un cambio climático encima, con un 3% de inversión en educación, un 3% del PIB en educación. Pareciera ser que todavía no hemos activado las herramientas que necesitamos dentro de este mecanismo de Estado para poder producir estos ingredientes de adaptación social al cambio climático. La educación es básica para esto, pero no vemos que en las comunidades se vea homogeneizada esta dinámica de concientización pública basada en esta adaptación al cambio climático. ¿Tenemos el tiempo? Fíjate que sí, Alex. Yo digo de que todavía tendríamos el tiempo como para poder, ¿verdad? Porque, o sea, yo estuve básicamente en un curso donde las comunidades, ellos también saben leer lo que son la parte de pluviosidad, por ejemplo, ¿verdad? Si esta gente pudiera manejar todo ese tipo de iniciativas y factores, por ejemplo, ¿verdad? Y decir, bueno, hoy el cambio climático, ¿verdad? Hoy este año llovió menos en mi comunidad, por ejemplo, ¿verdad? Espero yo sembrar tanto para la próxima cosecha o el próximo año, ¿verdad? Entonces sí, yo pienso de que sí estamos a tiempo ahorita como para hacer unos cambios, ¿verdad? Más que todo la parte de comunicación hacia las comunidades, ¿verdad? Que sea abierta, porque ahí, por ejemplo, mencionaba un agricultor, yo estoy
¿qué es lo que debemos de hacer nosotros en cuanto a esa parte de cambio climático? Mencionaba él, ¿verdad? Entonces le mencioné yo, mire, la parte de agricultura es la que menos contamina. Deberíamos de empezar a actuar en las emisiones de los vehículos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no hay algo sobre emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, ¿verdad? En la cual se monitoree cierto tiempo las emanaciones Nos de los quedaríamos vehículos. sorprendidos, ¿Verdad? más Entonces, aún cuando tenemos el cuarto lugar en Latinoamérica de la capital más contaminante en su aire en los últimos años. Y al mismo tiempo seguimos quemando caña, seguimos lanzando humo a nuestra atmósfera, contribuyendo a más gases de efecto invernadero, todo lo contrario del compromiso obtenido en el COP21 y en el 22 de Marruecos. René, permíteme hacer un nuevo corte, pero antes quiero compartirles un reporte ambiental que nos llegó en nuestras redes sociales. En Facebook nos comentan que el cerro de Guazapa lo han deforestado en todo su alrededor. No se ve que lo protejan. En la carretera troncal del norte, desde el kilómetro 20 al kilómetro 35, está un montón de carpinterías y se observa una gran cantidad de madera. También nos dicen que de la calle que de San Martín conduce a Suchitoto, a la altura del puente de las Guaras, están instaladas varias ladrilleras que utilizan una gran cantidad de leña. También están talando y deforestando el cerro Montepeque. Al parecer primero le dan fuego y luego talan los árboles. Lo mismo ocurre con el cerro de Guazapa, donde usan la misma técnica. Y bueno, no solo ahí, en muchos lugares del país ocupan esta técnica para tomarse esa propiedad y talarla.